Hola Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿cómo está? estás? Buenos días. Qué gusto. Sí, igualmente, Igualmente. ¿cómo estás? Qué raro, ¿no? Sí, ¿cómo te va? Muchas gracias por haber aceptado esta plática con Bibliófilas. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Y bueno, esperamos a las demás que de repente se conectan un poco tarde porque pues tienen ahí algunas trabajo y todo. Entonces, pero bueno, bienvenido. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y ahora, bueno, Liliana nos va a hacer favor de leer algunos datos sobre ti. Bienvenido. Sí, también de mi parte soy Liliana y entre Rebeca y yo vamos a estar llevando la plática contigo. Y pues ahora sí, comenzamos. Em, Les cuento, un momento. Bueno, ahora sí, les voy a leer un poco sobre la semblanza de Gustavo. Y les pido a las demás que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder escuchar la plática y a Gustavo. Muchísimas gracias. Ok, comenzamos. Gustavo Rodríguez nació en Lima en 1968 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Trujillo. En sus inicios estuvo dedicado a la publicidad, participando en campañas reconocidas a nivel nacional e internacional. Como escritor, se ubica dentro de la vertiente realista urbana peruana. Ha abarcado el cuento, el ensayo periodístico, el ensayo social y mayormente la novela. Entre sus obras se encuentran, perdón, entre, creo que ahí hay un micrófono abierto de alguien, disculpen. Entre sus obras se encuentran La risa de tu madre, La semana tiene 7 mujeres, Cocinero en su tinta, República de la papaya, Te escribí mañana y el volumen de relatos 13 mentiras cortas. También ha escrito libros infantiles y juveniles que se leen en escuelas. En traducciones peruanas se compendian 10 años de artículos suyos publicados en El Comercio de Lima. Es autor del podcast Machista con Hijas, lanzado en 2021, y también cuenta con un podcast desde 2020, ahorita nos dirás si es correcto, em, donde con honestidad, humor y ternura relata su machismo en deconstrucción desde que se convirtiera en padre de 3 hijas. Gustavo ha sido galardonado con el premio Alfaguara de novela 2023 por su obra Cien Cuyes y fue finalista de Premio Ralde y del Premio Planeta Casamérica. Así que muchísimas gracias. Vaya personalidad que tenemos el día de hoy con nosotras. Estamos muy contentas y emocionadas de tenerte, Gustavo. Bienvenido. Y dinos si hay algo que desees agregar a la reseña, a la semblanza. Si hay algo que no sea correcto, que nos quieras corregir, también, por favor, háznoslo saber. No, creo que todo está correcto. Muchas gracias. Me siento abrumado, de verdad. Gracias por reunirse conmigo. Ah, de nada, de nada. Oye, y nada más para aclarar, el podcast este de machismo, ¿lo sigues o ya no? Ya, Machista con Hijas es un podcast con duración limitada, o sea, fueron 10 episodios nada más. Ok, Ok. Y perfecto. está en la plataforma Podimo y también en Apple Podcast, hasta donde yo sé. Ah, Y ok. Spotify, Muy ¿no? Perfecto. interesante. Sí, cuando leí eso, bueno, yo lo encontré, te tengo que ser sincera, busqué información y encontré en Wikipedia y en algunas páginas, entonces dije, bueno, vamos, muchas veces lo que dice Wikipedia no estamos seguros, entonces por eso preferimos Mm, preguntarte. Sí, pues ¿te parece entonces si comenzamos con las preguntas? claro, claro que Muy sí. bien. Ok, pues comienza Perfecto. Rebeca y nos vamos a ir una y así hasta que fluya la plática. Ok, bueno, pues antes de las preguntas, me gustaría agregar que me parece que Cien Cuyes es una novela muy conmovedora, ¿no? Que aborda un tema pues muy difícil, triste, ¿no? El tema de la soledad en la vejez y el deseo de morir con dignidad, ¿no? Y bueno, es un tema triste, pero la verdad es que en la novela se aborda también con humor, ¿no? Y esa parte creo que es muy importante porque pues hace que todo fluya de manera pues más fácil para el lector, ¿no? ¿Cómo encontraste pues esta fusión entre un tema triste y esa parte humorística, ¿no? De que tienen algunos personajes. Gracias, Rebeca. En alguna entrevista he dicho que yo no encuentro un particular mérito personal, un mérito en mí, en haber usado el humor para estos temas que en teoría son difíciles,
porque el humor siempre ha sido una herramienta mía desde pequeño para sobrellevar mi entorno. Es decir, un niño tímido, retraído, lector, que no era nada peleador, que era un cero en deportes, era un candidato ideal para ser lo que en mi país llamamos el lorna, el punto del salón, aquel al que le va a caer todo el bullying encima. Pero creo yo que mis compañeros, mi entorno pudo ver en mí un tipo de humor algo socarrón, matalascayando, como decimos acá, que generaba cierta simpatía y eso me salvó de, este, de ese destino. Eh, Como tu arma y de defensa. exactamente, exactamente. Y claro, en situaciones en las que hay que romper el hielo, en situaciones un poco difíciles, a veces se me sale abruptamente el humor negro y bueno, a veces sorpresivamente la gente tiende a reaccionar de una manera positiva y digamos que el trago amargo pasa más rápido. Entonces creo yo que esa predisposición natural unida a años y años y años de escribir literatura, de aprender con cada ejercicio, obra que he sacado adelante, pues me ha dado cierta, eh, no sé si llamarlo sabiduría natural o condicionada, vamos a decir, para poderlo gestionar, ya cuando se trata de una novela. Y quizá, ¿sabes qué? Quizá ahora que lo pienso mejor, yo creo que al efecto ayuda el hecho de que yo con los años he aprendido a que mi voz narrativa no juzgue a los personajes. Es decir, mi voz narrativa los presenta, no los adjetiva, no te dice este es malo, este es bueno, este, ojo con este. No, 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 no te dice absolutamente nada de eso, no te advierte nada de eso. Son los personajes los que se revelan a través de sus acciones, sus pensamientos y sus diálogos ante los lectores. Entonces, cuando son los personajes los que dicen alguna cosa divertida o piensan alguna tontería exagerada o alguna burrada de estas que podrían ser eh, escandalosas, Ujú. pues ¿Alguna broma loca? finalmente parece, o sea, se naturaliza, ¿no? Porque son personas, en teoría son personas en la ficción que nos comparten esta visión de la vida. Entonces yo creo que desde ese punto de vista yo, autor y la voz narrativa también que yo creo, eh, le trasladan a los lectores el hecho de pensar, estos personajes, qué divertida esta salida que acaban de tener. Con lo cual se naturaliza más, ¿no? Yo creo que esa, en el fondo, me haces pensar, Rebeca, que esa ha sido finalmente la solución que yo he encontrado para que estas manifestaciones, a veces curiosas en momentos menos oportunos, pues se naturalicen mejor. Ok, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo decides escribir sobre este tema, no? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo ya estoy rodeada de muchos adultos mayores, ¿no? Y de repente, bueno, pues obviamente llegamos a una edad en donde nuestros adultos mayores son cada vez mayores. ¿Y tú cómo decides abordar este tema en la novela? Y no sé, por experiencia o decidiste e investigaste sobre la psicología en la vejez, ¿cómo decides? Mm. Creo que esta novela, como las anteriores mías, nacen de una motivación estrictamente egoísta. Digamos que yo no me siento a escribir una obra de ficción pensando en qué aporte le voy a dar a la humanidad. No, yo creo que la principal motivación es tratar de entender cosas que me preocupan a mí. Y después tentar a ver si eso que me preocupa a mí, a través de la ficción, pues le preocupa o conecta con preocupaciones de gente que no conozco, obviamente, futuros lectores. Y como dije, Cien Cuyes no escapa a ello. Si mi primera novela, La Furia de Aquiles, trata sobre mi preocupación de aquel entonces, sobre las primeras amistades desleales que uno tiene en la vida, en la adolescencia o en la primera adultez, digamos, porque de eso trata mi novela,
es una especie de novela de aprendizaje. Pues muchos años después, ya cincuentón o aproximándome a la cincuentena, me doy cuenta de que el proceso de envejecimiento como fenómeno empieza a preocupar, en parte por lo que ya dijiste tú. Mis padres, uno murió, mi madre languidece, o sea, evidentemente está más anciana, nuestros tutores o mentores mueren o se vuelven ancianos, y uno empieza a sentir que avanza en la fila. Y esta preocupación la tenía de un par de años o un poco más, flotando. Yo en un video que se viralizó, que me hicieron en España, expliqué que hubo un hecho que me hizo darme cuenta hasta qué punto me preocupaba el hecho, perdón, el fenómeno. Y es que yo me encontraba lavando platos, yo ahora estoy en el lugar donde ocurrieron los hechos, solo que no en el espacio exacto. Yo estaba lavando platos en mi cocina, que es un piso más abajo, estoy en un edificio en este momento, en el último, y en mi cocina tengo una ventana, y esa ventana en esa época daba una vista hermosa del Océano Pacífico, de la Bahía de Lima. Y ese día me enteré de que, uno, había muerto el anciano dueño de la casa del costado, y dos, sus herederos iban a vender, habían vendido el terreno y iban a construirme un edificio. Entonces esa vista se me iba a quitar. Entonces yo exorcicé todo eso pensando en alguien a quien podía irle peor que a mí. Entonces creé a una señora a la que le ocurre lo mismo. Sigue ruedas y a la que le ocurre lo mismo. Y fue un cuento largo. Y curiosamente tiene un ida y vuelta con una cuidadora, la chica que la cuida. O sea, es un cuento de diálogo. Y digamos que ahí hay un germen, ¿no? De lo que terminó siendo 100 cuyes después. Pero es un cuento que no alcanzó más niveles, más ribetes más ambiciosos. Lo guardé, nunca más lo toqué. Pero fíjense cómo estaba ahí esa preocupación ya. Yo creo que yo tomé la construcción de ese edificio, contra la cual uno no puede hacer nada. Es un evento inexorable. Yo creo que lo tomé como la metáfora de lo inexorable, que es también la pérdida de facultades cuando uno va a envejecer. O sea, perder la vista, perder los placeres, no poder hacer nada contra eso, ¿no? Esa sombra que se cierne sobre tu vida, que es lo que literalmente pasó eventualmente con la construcción de ese edificio. Entonces, claro, si a eso le sumamos la pandemia con nuestros ancianos sufriendo especialmente, y le sumo la muerte de mi suegro, que tuvo una muerte muy digna y de la cual yo fui testigo, digamos que todo calza en que finalmente esa preocupación haya terminado teniendo pues una salida literaria, ¿no? Ok, muy interesante. Liliana, por favor. Sí, wow, y qué salida literaria, gracias por esa obra. Y bueno, más adelante también me gustaría abordar a mí el tema de la muerte, pero antes quisiera preguntarte, ¿cómo suele ser tu proceso de escritura? O sea, o tu rutina, no sé, ¿escribes diario, escribes por las mañanas, por las noches? ¿Cómo es tu proceso? ¿Haces bosquejos, ideas? ¿Cómo escribes? A ver, bueno, como yo les dije, entre esa nube que se va formando por acumulación de otras nubes, ¿no? Encima de uno, y que después se precipita en una novela, en el acto de escribir, o sea, entre esa nube que es difusa y el acto de escribir ya propiamente dicho en esta computadora en la que estoy, porque es aquí donde escribí esta novela, median algunos hitos, ¿no? El primer hito para mí es que esa nube se precipite en un argumento. Yo siento que tengo ya la idea de una novela lista para ser diseñada cuando puedo resumir el argumento como si fuera el cintillo de un noticiario, ¿no? Como aparece abajo. Tic, 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 tic. O sea, si lo puedo resumir. O sea, si empieza así, se acaba y termina así. O sea, digamos, la idea era ya, o sea, hasta que no se me ocurrió el personaje de Eufrasia que uniera a las ideas, no, perdón, a las vidas de estos ancianos
fabulados que flotaban alrededor de mí. O sea, mientras no se me ocurrió, hasta que no se me ocurrió ese personaje, no sentí que tenía ya un argumento. Y el argumento, el sencillo es, pues, ustedes lo saben, o lo irán, lo pueden decir a su manera. Podría ser, pues, sicaria misericordiosa, ¿no? Aparece en la ciudad de Lima, qué sé yo. Ajá, Ángel de la Entonces, muerte. hasta que, sí, sí. sí, el ángel de la muerte, no sé, como quieran, hasta que no tuve ese resumen en mi cabeza de cómo más o menos venía, no me senté a diagramar la novela. Yo soy un escritor de esos que dicen mapa para el diseño, ¿no? Esos que necesitan tener todo diseñado, prefijado, antes de sentarse a escribir. Pero soy brújula en el día a día. Ahora les digo por qué. Sí, soy mapa porque primero hago un bosquejo, un diagrama, de verdad, una escaleta, una gran estructura de cómo van a ser los capítulos y cómo cada uno de los personajes va a interrelacionarse en ellos. Con esto quiero decir que yo sé en qué va a terminar cada novela cuando me siento a escribirla. De hecho, quizás Ciencuye sea mi novela más documentada porque si entran a mi Instagram, en junio del año pasado, yo colgué el, ¿El diagrama? el diagrama. O sea, ahí está, Ah, en junio del 2022. Ahí está, en lapicero, 2 sábanas de papel unidas por una cinta adhesiva y mi diagrama puesto ahí, en lapicero. En Instagram, perdón. Sí, sí, mi Ok. Instagram es Gustavo Escribe. Sí, sí, te sigo, pero bueno, no vi la publicación de Sí, sí, sí. Y bueno, una vez que tuve ese diagrama, trasladé el diagrama a Word, o sea, digamos que capítulo por capítulo, o sea, el qué tenía que escribir ya está ujú. en oraciones breves, y el cómo ya es cuestión de escribir día a día. Y es en ese cómo, en ese llenar el esqueleto de de músculos, ¿no? De carne, de sangre, de piel, de nervios, de olores, aliento, eso que hace vívida una historia. Es en ese momento donde yo siento que ya me transformo en escritor brújula, o sea, alguien que da rienda suelta a su pulsión interior, a todo lo que tiene acumulado de oficio, y hace que los personajes se adueñen de la situación. Con una voz narrativa, pues que los presente de la manera más eficiente posible, y y después, una vez que siento que el manuscrito fue terminado, o sea, que siento que todo este esqueleto ha sido llenado, corrijo una vez, corrijo 2 veces, corrijo 3 veces, más de 3 veces no corrijo. No quiero darle pie a la obsesión. Mm, Y digo, bueno, creo que ya tengo un manuscrito digno de que lo evalúe un editor. Un editor o un gran lector o alguien en quien pueda confiar. En este caso, lo que yo hice con Cincuyes es, se lo mostré a mi agente. A ver, ok. esta manuscrito escrito en estado febril, 6, 7 horas diarias, durante 2 meses intensos, que es un récord en mi vida. Nunca he escrito tan rápidamente una novela, pero es verdad que también nunca antes le había dedicado 6 o 7 horas a un manuscrito todos los días, ¿no? Entonces fue una especie de vómito benéfico. De hecho, y digo que la novela está documentada porque en el mismo Instagram, el día que terminé el manuscrito, terminé de corregirlo, colgué el antes y el después del manuscrito. Y ahí sale más la fecha, o sea, la red no miente. Y después colgué el manuscrito cuando recibí la noticia del premio. Wow, qué genial. Mm, bueno, de hecho la siguiente pregunta está relacionada porque, bueno, personalmente me gusta mucho tu manera de describir, de narrar, es una manera muy visual Mm. y muy oral, o sea, que te imaginas en el lugar. Y te quería preguntar si este aspecto o este talento o esta forma de narrar, ¿lo has ido desarrollando con los años o sientes tú que es algo que ya traías desde tus inicios? Mm. Es una gran pregunta. Mira, en realidad yo ya dije que
era un niño lector. Entonces, definitivamente, tengo muchas lecturas acumuladas en mi vida. Y encima, de niño, en una época en la que no había internet, y en mis primeros años de vida, el barrio en el que viví no era muy amigable, la verdad. O sea, no se podía salir a hacer vida de barrio. Entonces, yo jugaba mucho, o sea, entre la soledad de mis primeros años, mis lecturas, yo jugaba mucho con las palabras en mi cabeza. Entonces, sí, de alguna manera yo tenía una propensión a llevarme bien con las palabras, con el armado de frases. Cuando en la escuela los profesores o algún profesor decía, escríbanse un relato, yo era el que más me esmeraba, el que hacía ese relato por el cual tus compañeros decían, no, tu padre te ayudó. O sea, sí tenía algún tipo de materia prima ahí sobre cuál trabajar. Entonces, digamos que sí, la materia prima estaba. eh, eh, y claro, pero eso no convierte a alguien en alguien, digamos, que pueda llamarse un verdadero artesano de la escritura. O sea, para ser artesano tienes que poner manos a la obra. Si bien yo me dediqué muchos años a escribir en publicidad, o sea, a mí me fue muy bien con esa carrera y hice campañas comerciales, o sea, hasta Coca-Cola, e incluso campañas presidenciales. Si bien tuve ese entrenamiento cerebral, pues la escritura ya como la escritura como ejercicio literario la retomé a los 26, 27 años más o menos. Recuerdo que un día me puse a escribir cuando me enteré de que venía en camino mi primera hija. No sabía ni siquiera el sexo que iba a tener. Me senté un fin de semana a escribir un largo texto de bienvenida a ese bebé. No. Y fue larguísimo, lo titulé Hemorragia. Creo que quería decirle a este bebé en qué familia iba a caer o con qué tipo de personas se iba a topar, pero creo que en el fondo lo que mi inconsciente, o es una teoría romántica mía, me dijo, vas a encargarte de una nueva vida en el mundo, más te vale empezar a entenderte. Y yo siento que a través de la escritura, pues he aprendido a entender varias cosas mías, porque Como cuando uno terapia. escribe, sí, porque cuando uno escribe y sobre todo escribe novelas, uno tiene que hacerse miles de preguntas en ese proceso, pero miles de preguntas, desde las más nimias, como si debo usar o no este gerundio, hasta por qué este personaje basado en mí está haciendo esto. Y esas ya son preguntas más trascendentales. Pero son cientos de miles de preguntas las que uno debe hacerse pues a lo largo de ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, retomando, para no irme por las ramas, yo creo que la materia prima de un niño que leyó mucho y observaba mucho, este, eh, después recayó en un ejercicio, pues, permanente, ¿no? De escritura y de mejora y mejora y de reflexión sobre lo que va escribiendo. Porque en eso yo he sido un autodidacta, es decir, yo no tengo ningún título universitario ni he asistido a ningún taller de escritura creativa. O sea, lo que ustedes están leyendo de mí es producto de mi propio autoevaluación. Y claro, de saber recibir los consejos de quienes me han leído también, ¿no? Y asumirlos y avanzar con eso, ¿no? No es solamente un autodescubrimiento, es también tener la humildad de escuchar a quienes pueden aportarte en la observación. Y eso, básicamente, no hay mayor secreto, en realidad, ¿no? Existe esta teoría de las 10.000 horas para alcanzar la, la maestría en un arte o una ciencia, ¿no? Quien quiera tocar guitarra, o quien tenga cierta facilidad para la música y quiera tocar guitarra como un virtuoso, pues va a tener que ensayar 10.000 horas. No hay mucho, mucho secreto al respecto. Muchas gracias, Gustavo.
Bueno, pues sí, yo creo que es un don, pero al final, pues como dices, el trabajo, ¿no? Va haciendo que cada vez fluya mejor la escritura, yo supongo. Ujú, Pero bueno, pasando al tema del título, y bueno, considerando que la palabra cuye es utilizada en Sudamérica, creo que, bueno, corrígeme, específicamente en los Andes, no sé si también en Lima, por ejemplo, bueno, en la ciudad en sí, pero ujú, ¿cómo se te ocurre la idea del título, ¿no? De 100 mm, cuyes, o sea, la piensas al final mm, y cómo tomas esto como una metáfora, ¿no? De una moneda, como una contraprestación a un servicio, mm, ¿no? Y, mm, y si, y si realmente consideras, pues, válido como cobrar mm, por un acto que al final es como un acto de amor, ¿no? mm, Digo, creo que obviamente a lo mejor no es que Eufrasia cobre, ¿no? Pero ellos insisten en pagar porque también es un mm, tema de agradecimiento, pues un mm. acto de amor y de la otra parte, pues agradecimiento por la ayuda prestada, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas al título? Y bueno, si lo piensas antes o después. Qué interesante, Rebeca, tu pregunta, porque hay un matiz en tu pregunta distinta al de otras veces que me han rondado el tema, que me hace pensar de manera distinta la respuesta. Y es que usualmente me dicen, ¿cómo así llegaste al título, no? O sea, no, o ¿por qué 100 cuyes? Entonces yo hablo intelectualmente de la metáfora, de la contraprestación, pero tu pregunta es, ¿cómo se te ocurrió? Entonces, eh, voy a la escritura de un día de esos, aquí ante esta misma pantalla, y recuerdo, ¿ya? Yo originalmente mi manuscrito, no tenía título todavía. Creo que le puse eutanasia. Así, le puse eutanasia, así como un nombre genérico. Em, y de pronto se iba acercando el momento en que Eufrasia tiene que discutir el tema de si hace o no el servicio. Eh, y yo me dije, bueno, pero ¿cómo se entra a este tema espinoso? ¿No? El primer diálogo es entre doña Carmen y Eufrasia. Y es ahí donde se me ocurre, tiene que haber algún tipo de contraprestación, sobre todo porque Eufrasia es una persona pobre. Ujú, Además, dentro de sus dilemas, no solamente está el dilema moral, ¿no? Si debe hacer algo que según la culpa judeocristiana, o perdón, o digamos el relato judeocristiano está solamente supeditado a Dios. O sea, si debe hacer algo desde un punto de vista moral, pero desde un punto de vista práctico, si le conviene también, porque ella y sobre todo su hijo pequeño depende de lo que paguen los ancianos. Ujú, claro. Entonces, es una pregunta importante para si nos ponemos en zapatos de no en los míos, quizá no en los de ustedes, que están en condición de pagar por el servicio, sino de alguien que de verdad, cuya vida depende a ese extremo de seguir trabajando. Entonces, cuando pensaba, bueno, ¿cómo me aproximo a este diálogo? Yo creo que fue en ese momento en el que el personaje de Eufrasia cobró vida o por alguna razón, yo no sé, eché mano de esta metáfora, de este diálogo supuesto que había tenido con su tío, que le dice, ¿no? Con 10 cuyes inicias un negocio. Y creo que ahí estuve, yo creo que ahí encontré, yo creo que ahí en ese momento me puse en los zapatos de Eufrasia y encontré la salida airosa a a ese dilema que se le presentaba. O sea, debo cobrar por algo que haría por amor, pero también cómo cobro algo este, como seguro porque voy a dejar de percibir. O sea, cómo cobro un lucro cesante, ¿no? Por este Claro. servicio que Sí, me voy voy a a quedar dar. sin trabajo, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces yo creo que el haberle yo insuflado a Eufrasia el recuerdo de ese tío que le dice eso, fue una salida que le doy al personaje para salir airosa, eh, que terminó siendo poética, además, porque no sé si en México, pero en Perú
a veces quienes te hacen un servicio, y usualmente son de condición humilde, te dicen lo que sea su voluntad, Sí. Sí, que sea su voluntad. Entonces, claro, te trasladan a ti finalmente el cálculo, o sea, dejan ver que son generosos, pero no son tan tontos como para dejar de cobrar, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, bueno, 10 cuyes serán, lo que sea su voluntad, porque cada quien va a poner del valor muy personal y sí, subjetivo de qué vale cada cuy para quién. O sea, claro. ¿no? O sea, si para alguien muy desesperado 10 cuyes valen como 10 vacas, pues pagará pues lo que en su Ujú. cabeza equivalga a eso. Y creo que y fue así. Como eso ocurre más o menos el primer tercio de la novela, si mal no recuerdo, Sí, sí. es ahí donde ya empezó a germinarse en mí que ese iba a ser el título. O sea, porque calculé cuántos personajes hay y dije ya, acá hay un título que cierra aritméticamente bien y que es metafórico y que, bueno, para entenderlo hay que leer la novela, ¿no? Y sí, los cuyes, en Perú el singular de cuyes es cuy, Uy, C-U-Y, ok, ok. Yo cuy. pensaba que era cuy. Ok. Pero también pueden decirle cuye, o sea, no Ujú. se entiende también. Son muy, muy populares como alimento en los Andes de Sudamérica, pero sobre todo Ujú. en las zonas, en los Andes centrales de Sudamérica, o sea, el sur de Colombia, el Perú definitivamente, Ujú. Bolivia, Ecuador también. Ok. Sí, aquí les decimos cuyos, ¿no? Pero, Ujú. y normalmente no los comemos. Claro, Ok. claro. Claro, yo le decía en España, ¿no? Bueno, así como ustedes comen conejo en España, Claro. en los peruanos o Ujú. sudamericanos del medio, centrales, se comen los cuyes. Y Lima es una ciudad que si bien es costeña y mira al mar, ha tenido una enorme, inmensa migración andina en los Ujú. últimos 50 años. Entonces, en los grandes barrios populosos de Lima, los cuyes son parte de la dieta, en ciertas zonas, ciertos mercados, sí. O sea, no es ajeno, digamos. Quizá en Miraflores, en estas zonas un poco más, eh, ¿cómo decirlo, no? Más pudientes relacionadas a la blancura, a lo occidental. Pues, en Ujú. México ustedes lo van a entender muy bien, pues quizás sea raro encontrar un menú de cuy en un restaurante, salvo quizá que sea un restaurante novoandino y carísimo. Pero Comida que sí, prehispánica, como le llaman, aquí también tenemos, ¿no? Estos restaurantes sí, carísimos que se supone que hacen una exactamente, mezcla. Ok, exactamente. Que te ok. cobran 10 veces lo que si vas a, Exacto. a 8 kilómetros de acá, pues pucha, podría ser un menú en algún lugar, sí. Ok. En México comemos los grillos, por ejemplo, ¿no? Y muchos insectos también, así que lo entendemos perfecto. Ok, gracias. Liliana, por favor. Sí, estaba viendo algunos comentarios de algunas que escriben que han comido cuy en Perú o que han comido, y también vi que algunas tienen preguntas y si les parece, cuando terminemos de hacer, son aproximadamente 10 preguntas y vamos como a la mitad, continuaríamos con las preguntas de las bibliófilas y las estoy apuntando. Tengo aquí, que me recuerden, bueno, Ceci tenía un comentario, Arisbet tiene pregunta y Vero tiene pregunta. Entonces aquí las vamos anotando. Em, y hay más comentarios de alguien que no le gustó. Marisol dice, no me gustó el cuy. O alguien más dijo que a mí sí me gustó. Ah, Gaby tiene pregunta. También la vamos a anotar. Bueno, y bueno, ya un poco más con con los personajes. Em, sabemos que el personaje de Jack Harrison está basado en tu suegro. Y quería preguntarte si es ese tu personaje favorito o si hay algunos otros personajes que también estén basados en personas reales. Sí, en 100 cuyes creo que hay 12 o 13 personajes en total, ¿no? De los cuales 9 son ancianos, me parece. Ujú. Y sí, de todos los personajes, el único que yo puedo señalar con el dedo, decir, personaje se basó en alguien que de verdad existió, es Jack Harrison. Ok. Su personalidad, su manera de ver la vida, su vida, su carácter, sí, son Jack Harrison. O sea,
las acciones que ocurren en la novela nunca ocurrieron, obviamente, pero sí, él es el molde para, mi suegro fue el molde para crear ese personaje. Después, y sí, claro, obviamente es mi personaje favorito por razones obvias, porque lo quise mucho y lo sigo queriendo, y digo que lo sigo queriendo porque como yo escribí esta novela habiendo él fallecido, yo sentía que lo seguía queriendo mientras lo describía. De alguna manera creo yo que el buen humor con el que buen humor diagonal insistencia con la que yo me sentaba todos los días a escribir tenía que ver con saber que de alguna manera iba a estar con él a Qué través bonito. de esta recreación suya mientras lo iba escribiendo. Entonces eso fue muy bonito. Entonces sí, definitivamente de lejos es el personaje que más me gusta. Pero claro, me gustan todos, algún detalle de todos, ¿no? En mayor o menor medida. Siempre hay algo con lo que... A mí me encanta la desfachatez de tío Miguelito, ¿no? Ese viejo, También. ese viejo extablista, ¿no? Ex surfista. Listo, sí, muy bien. Y Eufrasia, obviamente, porque eh, en Eufrasia confluyen quizás hasta 3 mujeres maravillosas que han sido cuidadoras en familias afines a la mía o incluso en la mía misma, ¿no? Entonces, sí, también hay una debilidad por ella, sí. Gracias, Gustavo. Y bueno, ya que hablas de Eufrasia, ¿no? Y bueno, ¿cómo pasa este personaje, ¿no? De ser una cuidadora migrante de los Andes a una mujer afectuosa, cálida, ¿no? Madre de un niño, eh, a convertirse, pues, en este así como ángel de la muerte, ¿no? O sea, ¿cómo llega a esa parte, Eufrasia? Sí, digamos que ese recorrido es lo que es el gran reto al que me enfrenté para hacer verosímil la historia, porque si no es verosímil el paso, pues la historia se cae, ¿no? Y creo que tuvo que ver quizá, o la estrategia que usé fue la de eh, empezar por los personajes más desesperados, ¿no? Eh, o sea, yo creo que haber empezado con Doña Carmen y sugerir la enorme empatía que tiene Eufrasia con respecto a ella, o sea, porque de verdad, cuando Doña Carmen sufre, yo siento que Eufrasia también sufre, o eso es lo que yo quería que quede, ¿no? Que le impactaba mucho. Al contrario de la chica del otro turno, que se llama, ¿cómo se llama? Yo me olvido muy rápido. Hay una chica que aparece, ¿no? A la que le hace el relevo, ¿no? Que va, le deja el café y le dijo, ahí te la dejo, ¿no? Por contraposición, yo quería que Eufrasia se sienta como un ser eminentemente empático. Mm, ok. Y creo que que el haber empezado en el diseño con un personaje como Doña Carmen que ya no quiere nada de la vida, que está sufriendo más allá de la cuenta, y lo único que quiere es que el árbitro pite el partido e ir a encontrarse dentro de su cosmovisión con su amado Alejo y ya dejar esto, dejar de sufrir, pues yo creo que ese fue un inicio como para que ella, sus cimientos, o en todo caso, aquello en lo que no había pensado hasta ese momento empieza a ser parte de su engranaje mental. Entonces yo creo que ese fue, digamos, sí, la estrategia que usé para Como ser creíble. parteaguas, ajá, ok. Exactamente, exactamente. Sí, O sea, una vez, o sea, porque al inicio, obviamente, esto tiene que ir creciendo de a pocos. sí. Al inicio es testigo de su deterioro, pucha, le da mucha pena, de pronto empieza a sentir que la señora le está sugiriendo que quiere irse del mundo y bueno, ya no empieza a escucharlo como la cantaleta de siempre, que todos nuestros abuelos dicen, ya me quiero ir, ya estoy cansado, sino empieza a darse cuenta que lo está diciendo literalmente de verdad y que ella podría ser testigo de eso y quién sabe si ayudarla en eso. Pero, o sea, la novela avanza sin que ella tome una decisión. Entonces, yo creo que
cómo hice fue eso, o sea, ponerle ante una situación con una señora por la que sentía empatía, alargar el tema para pasar de la, digamos, para pasar de la, del cero, digamos, o de la, no voy a decir de la ignorancia o de la, porque ella está consciente del dolor de la doña, ¿no? De la señora. Pero digamos, la gradualidad para mí fue importante para que el lector también vaya sintiendo paso a paso con ella Ujú. su desazón. Y finalmente, pues, en el momento en que Eufrasia queda establecida ya en la mente del lector como un ser muy empático, ya puedes empezar a creer que es capaz de hacer lo De que sea ayudar, de para ayudar ayudar. a morir. Ok, Sí. ok, A mí me gracias. gustaría, a mí me gustaría preguntarte si te gustaría o te has imaginado que en algún momento en tu vejez te gustaría llegar a ser parte de una banda como Los Siete Magníficos o vivir una aventura como la que ellos vivieron. Totalmente. Es más, voy más allá quizá, es una buena pregunta, que creo yo que de alguna manera los Siete Magníficos son el reflejo de mi deseo, Mm, de que los amigos, mis amigas con las que tengo un grupo hermoso, que nos reímos mucho, que decimos nuestras payasadas y tenemos nuestros propios códigos, mi deseo de que eso se mantenga con los años y lleguemos a viejos así. Entonces sí, por supuesto que me gustaría. Ahora, cuando uno se hace esa pregunta, perdón, o tiene ese deseo, no tarda en caer la pregunta de que, bueno, ¿y qué va a pasar cuando se empiece a desmembrar ese organismo? ujú, ¿Qué pensamientos tendremos? O sea, ¿cómo nos vamos a consolar o cómo será el consuelo personal cuando ves que tu tableta de Alka-Seltzer empieza a, a desaparecer? ujú. Creo que eso es la pregunta que se hacen los Siete Magníficos en su momento, ¿no? Ujú. Cuando muere el primero, ¿no? Para Claro, o mí, sea, ¿qué tanto sentido tiene morirse? lo que ocurre con el primero es la gran luz de bengala roja ¿no? De advertencia, ¿no? Ah, tenemos que mirar hacia acá también. Y ahí empieza todo una nueva preparación mental para ver cómo los personajes se van acostumbrando a una nueva idea, ¿no? No quiero spoilear demasiado, porque no solo porque es probable que alguien de ustedes no haya leído todo, aunque sí, pero si esto lo comparten con alguien, pues preferiría no spoilear hechos específicos, ¿no? No, normalmente solo compartimos en el grupo, ¿no? Y bueno, quien no ha terminado de leer el libro, quizá no entró o quizá está ahí, pero bueno, sabrá que probablemente haya spoilers y quien a lo mejor no entró, pues podrá ver después la grabación. Ok, Ujú. y bueno, hablando, el libro nos hizo reflexionar mucho, obviamente, acerca de la vejez, ¿no? Cuando somos viejos, pensamos mucho en el pasado, ¿no? Pero cuando somos jóvenes, pues normalmente no pensamos en el futuro, ¿no? Ya cuando estamos un poquito mayores, pues vamos pensando más en la vejez. ¿Cómo te ves tú, Gustavo, en la vejez o cómo te gustaría llegar a esa etapa? Mm. Eh, eh, yo creo que, eh, o sea, es una buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque me obliga a pensar en cómo me veía, cómo pensaba yo en la vejez 20 años atrás. Hace unos 20 años, en una revista de acá en Perú me hicieron una encuesta, esos test de Proust, ¿no? Que son veintitantas preguntas como para conocer al personaje, ¿no? Y una de las preguntas era, ¿cuál es tu peor temor? ¿O a qué le temes más? Y tengo ahí la revista guardada y me di cuenta de que aquella vez yo respondí, mi peor temor es una vejez solitaria. Mm, Creo que el de muchos, sí. Y creo yo que, no sé, eh,
en relación a que todos estos años he hecho lo posible para que eso no vaya a ocurrir. Es decir, he mantenido una relación muy cordial con mis hijas, tenemos una relación muy bonita. Tengo una relación muy cordial con la mamá de ellas, que es mi ex. Tengo una relación maravillosa con mi novia y su familia, mi novia y su familia actual. Tengo amigos maravillosos con los que nos abrazamos mucho. Entonces creo yo que ese temor ya no me quita el sueño. Entonces, tengo la ilusión de que se siga manteniendo así esta condición mía de que sea un viejo acompañado. Encima, en los últimos años me he dedicado a hacer mucho ejercicio, a llevar una vida sana y tengo la ilusión también de que mis dolencias no sean muy agudas. Entonces, creo yo que a lo que aspiro es a ser un viejo que sigue escribiendo cuando le provoque, viajando cuando pueda y hasta que dé el cuerpo. Sí. Ok, Muchas ok, gracias, Gustavo. gracias. Y en cuanto a la novela, bueno, ya te he comentado que me gusta mucho tu manera de describir tan visual y de escritura, sí, que te pone imágenes en la cabeza. Y además de que hay muchas referencias de música y libros en el libro, una pregunta sería, ¿qué tanto te han influenciado o sea, las canciones o la música y las películas que se mencionan en el libro en en tu trabajo como escritor en general, en tu carrera? Y también si imaginas el libro como una película. Ujú. Eh, bueno, por un lado, yo creo que la ficción, ¿no? No, la ficción no, la escritura tiene que estimular la imaginación de los lectores. Es decir, en lo posible, debería llevarlos a imaginar, a tener imágenes. ¿Ve? ¿Sí? Imaginación debe compartir raíz con imágenes, ¿no? Entonces, y por eso es que a mí me gustan las metáforas visuales, mencionar los olores relacionados a alguna fruta, ¿no? Que veamos, entre comillas, lo que se ve narrando, ¿no? Y esto desde la época en que no existía el cine ni la fotografía, digamos, ¿no? O sea, digamos que los grandes prosistas han tenido la capacidad de hacer imaginar a sus lectores, incluso en épocas en las que no existía el cine. Pero, claro, yo soy de una generación que además de haberse nutrido de libros con escritores que usaban muchas metáforas visuales, pues también soy parte de una generación que ha visto mucho cine, ha visto mucha televisión, que ve mucho streaming hoy en día, y que además he escuchado pues mucha música en la radio y después también por internet, ¿no? No soy un escritor del siglo XIX, ¿no? Que tenía acceso limitado al cinematógrafo y que tenía que tener una orquesta de cámara si quería escuchar una música, ¿no? Yo soy parte de una generación que ha tenido ingentes estímulos que vienen por el lado audiovisual y musical. Entonces, no puedo negar también que tengo influencias por ese lado. Y siento que mientras más abrazo la cultura popular con autenticidad, pues mis novelas son leídas con más autenticidad también. O sea, no le hago asco a ello, más bien las homenajeo y las meto en donde puedo en las aventuras que narro, ¿no? O sea, yo creo que no creo mucho en esa cultura que privilegia solamente a un tipo de manifestación. Es decir, si voy a escribir un libro contemporáneo, una ficción contemporánea, pues no puedo negar, no puedo aferrarme solo a la cultura de los libros. Tengo que echar mano a aquello que rodea a mis lectores, ¿no? Y mis lectores no solamente leen, mis lectores también ven Netflix y ponen música a todo volumen en sus audífonos. Y, y sí, es mi manera también
de comulgar con una comunidad anónima de lectores que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias, Gustavo. ¿Y ves esta novela como un guión para una película? ¿Te gustaría verla en streaming en la pantalla grande? Ah, sí, claro. Sobre todo porque me da mucha curiosidad, así como me da curiosidad cómo se traducirán, ¿no?, mis textos a otras lenguas, ¿no? O cuando ha ocurrido. También, y por lo tanto, yendo un paso más atrás, también me da la curiosidad cómo traducirá en su cerebro cualquier lector de mi idioma con la historia que les doy, porque cada lector recrea la historia a su medida y es el productor ejecutivo de su propia película en la cabeza. Ujú. Y me da curiosidad también esa interpretación. También me da curiosidad la interpretación de otro artista de otra disciplina que pueda hacer de una obra mía. Entonces, sí, sí la veo porque es bien visual y sí la veo en un guión. ¿No te han Y propuesto que se haga? sí, sí, hace poquito hay un interesado, pero mi agente es quien ve más esas oportunidades, ¿no?, de adaptaciones. Y Ok, digamos, ojalá. pero sí, hay alguien que se interesó, pero bueno, mi agente tendrá que hablar con él. Ah, pues Por, por- ojalá. por- por otro lado, la película, el libro recién salió, ¿no?, hace poquito, y me imagino que ojalá encuentre en su camino a alguien interesado en ello. Seguro que sí. Ok, bueno, pues ya la última pregunta de parte de nosotros es, bueno, que esta historia nos ha conmovido, pero también nos ha hecho reflexionar, ¿no? Y creo que bueno, por lo menos en mi caso es como que lo que más ocasionó esta novela, ¿no? El reflexionar en la vejez, en el futuro. ¿Y esperabas esta reacción en los lectores? O sea, ¿la buscaste, la esperabas? ¿O ¿Y qué otra cosa te gustaría provocar con la lectura de esta novela? Si es que te gustaría provocar otra cosa. Mm, no, no lo esperaba tanto así. A ver, cuando uno escribe un manuscrito en soledad, eh, el espectáculo que da debe ser el más aburrido del mundo, ¿no? Porque un escritor pues está metido en su cubículo. En mi caso, yo no lo compartí el texto con nadie, entonces ignoraba qué reacciones podía generar en otros. Intuía que tenía algunos momentos bonitos o conmovedores, porque yo mismo me encontré conmovido mientras escribía algunos de ellos. Yo mismo me conmovía ante ciertas escenas o me daba risa algunas reacciones de mis personajes. Entonces decía, algunas cosas buenas debe tener, pero no era consciente en absoluto de qué podía suscitar en otros como entidad la novela. Recién cuando vi la cara de mi agente y sus lectores en la pantalla, ¿no? Ella estaba en Barcelona y vi sus caras, dije, parece que hay algo interesante aquí, parece que les ha gustado. Y cuando me dicen, preséntalo mi alarma para. Cuando me dicen, preséntala, yo creo que es un muy buen manuscrito. Dije, esa fue la primera reacción. Mi novia no quiso leer el manuscrito cuando lo terminé, obviamente, porque apenas vio el nombre de su padre, porque ahí sí fui, digamos, audaz. Decidió que todavía no estaba preparada para leerlo, ¿no? O sea, no tenía ningún feedback. Y de alguna manera yo creo que la retroalimentación de ella no hubiera sido subjetiva, pues, perdón, objetiva, porque evidentemente estaba muy metida en el conflicto. Entonces, eh, no esperaba, o sea, no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Eh, es cuando el jurado, ¿no?, me empieza a dar, el jurado del premio Alfaguara me empieza a felicitar y me doy cuenta de que, y empiezan a salir estas reseñitas de ellos, ¿no?, para explicar por qué habían premiado las novelas, que me doy cuenta de lo que podía empezar a suscitar. Pero hasta que no se da el gran campanazo de que la novela sale impresa y ya la gente empieza a leerla, es que no tuve cabal idea, ¿no?
recién con mensajes como los de ustedes en las redes sociales, es que me puse a pensar qué importante puede ser tocar estos temas. Y cuando en las firmas de libros, pues veo que se acerca gente muy conmocionada o emocionada o agradecida incluso, pues digo, bueno, creo que valió la pena ese ejercicio febril, ¿no? Encerrado para entregar esto. Y sobre una reacción que falte, no, a mí me gustaría que todas estas conversaciones que estamos teniendo sobre nuestros ancianos y sobre nuestra sociedad cada vez más longeva, que estamos teniendo a través de esta plataforma o las que estamos teniendo a través de las ondas con los medios de comunicación o de las entrevistas impresas o digitales, pues yo creo que espero que esta contribución ayude a que esta conversación se haga más grande junto con otras inquietudes al respecto y que terminemos teniendo políticas públicas más humanas para nuestras sociedades cada vez más longevas. Muchas gracias, Gustavo. Oye, disculpa, antes de que continuemos, como sonó tu alarma, no sé si, o sea, si ya te tengas que ir o si tengas tiempo em, para, para que continuemos con las preguntas de las bibliófilas y una pequeña dinámica que tenemos. Dinos de cuánto tiempo disponemos con toda confianza y si no, vemos si Yo creo, acortamos. Sí. sí, yo creo que 10 minutos podría tener, sí. 10 minutos. Yo Ok. creo que entonces las que hagan sus preguntas, Lili. Las Ujú. preguntas y la última cosa Las fotos. sería la foto y que nos recomendaras 5 libros, que eso siempre lo hacemos con todos los Ah, autores, que nos recomendaras 5 libros en general. ya. Y bueno, Cecilia tenía un comentario, a ver, y por favor les pediría que fueran breves para que podamos poder hacer esto en estos próximos minutos. Entonces yo tengo aquí a Cecilia, Arisbeth, Vero, Gaby y Jenny. Ok, hola. Cualquier- Bueno, ¿puedo? Sí, Cecilia. claro. Adelante. Hola, muchísimas gracias. Siempre digo que es un agasajo tener a escritores aquí con nosotros y que se tomen el tiempo pues, para esto, ¿no? Y bueno, mi único comentario fue que cuando fui yo a Tu Gran País que amé, como recompensa, porque caminamos por 4 días hasta llegar a Machu Picchu y como recompensa nos dieron el cuy ya de última cena, entonces yo lo interpreté que pues la recompensa fue el cuy de lo que ella tenía, porque de alguna manera se estaba arriesgando, ¿no? A pues hacer esto con los viejitos, con los ancianos. Entonces, cuando terminé el libro y estaba yo, ok, ¿por qué usó este título? Y dije, porque es un plato sagrado, ¿no? Y pues, y fue como yo lo interpreté porque a mí me tocó esa recompensa. Y Claro, bueno, claro. otra de las cosas, yo tengo la combi para cuando me vuelva viejita, a mí también me gustaría ser del club de los 7 Magnífico. magníficos. Ahí ya está la combi y espero que me toque tener amigos así. Y ya la última, mi amigo Gabriel Saxton Ruiz, que vive aquí en San Antonio, Texas, te manda muchísimos saludos. Ay, qué Estamos maravilla. también con un club aquí en San Antonio y él jura y perjura que te va a tener aquí en San Antonio en nuestro club con piscos y esto y aquello. Y pues nada, es todo para darles a mis otras compañeras a que hagan sus preguntas. Gracias, chicas. Gracias, Gracias. Cecilia. Gracias, Cecilia. Jenny. En efecto, Gabriel me ha hecho el ofrecimiento y va a ver la manera de que nos encontremos por allá. Ojalá. Muchas gracias. A ver, tengo aquí en la lista Jenny. ¿Yo? ¿O quién? Sí. Arisbeth primero, sí. Arisbeth. Hola, muchas gracias. Yo quiero comentar que básicamente, pues el libro para mí sí fue un shock en cuanto a la propuesta principal que es eutanasia versus cuidados paliativos. Yo soy pediatra, trabajo con niños, muchos de estos niños en proceso terminal y pues lo que trabajamos con ellos básicamente son cuidados paliativos. O sea, aunque son enfermedades completamente crónicas, desgastantes, les sufrimos nosotros junto con ellos, como lo dices, ¿no? O sea, no solamente sufre el que está enfermo o el que está dejando de tener
alguna capacidad. Entonces, mi punto de vista era completamente la otra extremo de la vida, un extremo en donde está empezando y causa esta angustia de por qué tiene que fallecer y sufrir. Sin embargo, la apuesta siempre es el cuidado paliativo, o sea, que no le duela, que lo acompañe a la familia, que esté junto y que transite sin dolor hacia la muerte. Entonces, cuando leo este libro, es el otro extremo de la vida en donde ponen, en donde queda claro, o sea, ya no pueden brincar, ya no pueden salir, ya no pueden ir y hacer, o sea, todo lo que podemos hacer estando jóvenes y sanos. Y entonces me queda esta sensación de, entonces, ese es el sentido de la vida y es por eso que podría yo pensar en eutanasia. La verdad es que el libro me deja en shock y sobre todo por esta cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, el fentanil, Bupre, toda esta cantidad de medicamentos que usamos en paliativos para quitar dolor, para adormecer en estos últimos periodos de la vida, con el objetivo de dejar que la muerte ocurra de forma natural, la verdad es que sí me causó un shock, ¿no? Porque obviamente es otra perspectiva al fin de la vida de lo que yo pues puedo pensar como médico y bueno, te lo quería comentar. Gracias, Arisbet. Sí, en realidad la literatura, o parte de la función que cumple la literatura es entregarnos temas complicados, ¿no? Temas complicados para que mediante la lectura, pues, alimentemos nuestra propia modo de pensar, ¿no? Y nos llevemos preguntas más que certezas, finalmente, ¿no? Yo no creo en la literatura que te deja mensajes, digamos, labrados, sino los que te dejan más dudas, en todo caso. Gracias. Vero, Gracias. por favor. ¿Vero? ¿Vero? ¿No te escuchamos? Si no por el chat. Otra, por favor. Otra. Ah, bueno, mientras, Entonces, Gaby, ¿tienes una pregunta? Hola Gustavo, antes que nada, muchas gracias por este libro. De verdad, hace un año tuvimos una experiencia así con una persona de que tuvimos que despedirnos y me gustaría pensar que esos últimos momentos fueron como tú describiste los últimos momentos de cada persona. Siento que es una forma muy digna y muy bonita de irse con una persona que te quiere y a la que quieres. Y te agradezco mucho por eso, lloré mucho. Y mi pregunta es, hace ratito dijiste que tú eras un niño callado, que leía, que no sé qué. ¿Te identificas con Nico? Porque cuando lo describías, bueno, más bien cuando te describías, lo pensé a él. Es probable, es una buena pregunta, Gaby, y gracias por tus palabras. Sí, es probable que yo tenga un poquito, ahora que lo dices, cuando he escrito novelas o libros infantiles donde hay un niño que aparece como personaje o en algunos casos como protagonista, le pongo siempre algún rasgo mío, ¿no? Como o la timidez por un lado, o el miedo a hacer el ridículo por el otro, o su apego a los libros, ¿no? Como es este caso. Entonces, sí, yo creo que hay un poquito de mi Muchas, niñez en los niños que creo para la ficción. Gracias. muchas gracias y gracias por el libro. Gracias a ti. Jenny, por favor, ¿tienes una pregunta? Me parece que es la última. gracias. Hola, Gustavo. A mí fíjate que me gustó mucho tu libro y tengo que agradecerte, no tanto por el premio, felicitarte, sino por tu manera de escribir, porque me hiciste con tu escritura esa manera de hacerme sentir cada uno de los momentos y hacerme más empático a la situación, ¿no? De los adultos mayores, porque creo que muchas veces los olvidamos y los dejamos atrás y estamos pensando nada más en nosotros y en los demás. Y eso me gustó mucho porque me hiciste realmente sentir, vivir y entender más de la importancia que ellos tienen. No es decirlos abandonar, sino irlos también a cuidar. Estoy leyendo el de los 30 kilómetros, que también me está gustando mucho. Después de terminar lo busqué y me di cuenta que también hablas de estas diferencias sociales, el que Sí. también tocas un poco acá en Ciencuyes,
No sé si nos puedes hablar un poquito de por qué hablar tanto de las diferencias sociales, que también me está gustando mucho el libro, se los recomiendo. ¿Por qué meterlo, no? El personaje de aquí de Cien Cuchillos me encantó, Rosina la estoy amando, bueno, fue así como que la mujer que me hizo sentir realmente esa empatía al cuidado del adulto mayor. Entonces, sí, si nos pudieras contar un poquito así, aunque sea de rápido. Ya, Jenny, sí, gracias, gracias por tus palabras y por volver a leerme. Sí, lo diré en corto, ¿no? Cien Cuyes en realidad es una novela en la cual el tema del conflicto social no aparece como conflicto principal, ¿no? Está claro cuáles son los conflictos principales, pero es innegable que siendo yo un escritor realista y poniendo en un mismo entorno a una mujer humilde y a un empleador más rico de una zona totalmente distinta a la de ella, pues es evidente que las diferencias van a aparecer hasta sugeridas de alguna manera. Entonces, es imposible escapar. En sociedades altamente clasistas y racializadas, es imposible escapar hasta en la menor conversación doméstica de esas taras. Entonces, en Cien Cuyes aparecen porque tienen que aparecer, pues no puedes tapar el sol con un dedo, aparecen tangencialmente. Hay otras novelas mías donde ese conflicto social aparece con mayor razón, porque digamos que Lima es una sociedad como cualquier metrópoli latinoamericana, con desigualitaria totalmente y con una burbuja de primer mundo que convive con realidades extremas también, ¿no? Y a poca distancia. Entonces, en 30 kilómetros a la medianoche, al ser una ruta que te hace viajar por una sociedad como esta, pues es imposible que no escapes de esas observaciones. Sí, y me gusta que te esté gustando, pero yo le tengo mucho cariño a esa novela. Yo creo que es mi novela más descarnada, así, en donde no me importó que mi voz narrativa pudiera confundirse con la voz del autor. O sea, que la gente piense lo que quiere sobre qué es verdad o qué es mentira. La verdad está muy buena, se la recomiendo, chicas. Muchas gracias, Gustavo, y de nuevo muchas felicidades por tu forma de escribir. Gracias, Jenny. Ay, pues se nos está acabando el tiempo. Gustavo, ¿nos puedes recomendar? Hacemos siempre 5 libros de tu... con que sean tres. 3 libros que nos quieras recomendar, que te hayan marcado, te hayan gustado mucho. Recomendaciones. Ya, 3 libros, ok, en general. Bien, no sé si ustedes han leído a Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano, Un mundo para Julius. Es su gran novela, es uno de los grandes escritores peruanos de la historia, y Un mundo para Julius es una manera, entrar en estos conflictos sociales que solemos tener, y creo que al ser la sociedad mexicana muy parecida a la peruana en ese aspecto, yo creo que la van a entender. Un libro peruano reciente que debe estar en audiolibro, tiene que estar, perdón, en audiolibro no, en ebook, es de un escritor peruano de mi generación. Es cortito, pero yo creo que les va a gustar. Se llama Historia de un brazo, de Ricardo Sumalabia. Historia de un brazo. Es un libro corto, pero con un humor muy siniestro, pícaro, siniestro. Es un libro muy curioso. Y otro libro, a ver. Mientras vayan preparando sus libros, todas para la selfie, ya tengo lo que nos dice el último. ¿Y qué otro libro? Ah, bueno, un libro que acabo de leer, o una autora con la que me he puesto al día últimamente, es Claudia Piñeiro, que no sé si la hayan leído, pero su último libro, El tiempo de las moscas, yo creo que es un ejemplo de policial, pero que también nos coloca temas de actualidad social ahí. En eso se parece, o sea, El tiempo de las moscas, y sí, eso digamos. Si me piden 3, ahí tienen 3. Perfecto. ¿Alguien puede tomar la selfie, por favor? Yo lo tengo en el celular, así que no puedo, pero ahí está, Gaby. Muy bien.
Vamos a tomarnos la selfie con Gustavo y la portada del libro. 1, 2. ¿Listo? Ok, Listo. gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, pues Gustavo, muchísimas gracias por haber estado con Bibliófilas. De verdad fue un placer tenerte aquí. Bueno, en línea y todo, pero de verdad encantadas de haberte recibido y ojalá y pronto, bueno, con otro libro podamos volver a encontrarnos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Aprovecho para contarles a quienes estén en México que voy a estar en Ciudad de México del 29 de mayo, o sea, fin de mes, al 2 de junio. Y donde en la Ciudad de México, ¿verdad? En Ciudad de México. 3 días antes voy a estar en Guadalajara, en la Bienal Vargas Llosa, pero ahí hay un tema de, bueno, tienen sus propios eventos, o sea, no, de mi libro no creo que se hable mucho, pero en Ciudad de México voy a estar específicamente del 29 de mayo al 2 de junio, y a través de mis redes pondré qué día es la presentación, en qué lugar, en qué librería, qué ¿En sé yo, dónde? o donde habrá firmas, y me va a encantar de verdad verlas en persona y acordarnos de esta presentación, perdón, de esta Perfecto. conversación. Sí, muchísimas gracias, Gustavo, nuevamente, y muchísimas felicidades por el premio, y esperemos también pronto seguir leyendo más cosas tuyas y que volvamos a tenerte de invitado con nosotras. Muchísimas gracias y que tengas Gracias, lindo chicas. día. Y Un gracias a beso todas también. multiplicado por 100. Gracias. Adiós. Adiós. Bye.